Muy bien, entonces hemos llegado a esta tercera parte en donde vamos a hablar sobre 5 disfunciones típicas que suelen tener los equipos de trabajo. Como le dije en la introducción, cuando te toque hacer tu trabajo en un establecimiento educacional, no lo vas a hacer de forma solitaria. Vas a tener que coordinarte, ya sea con otros inspectores, con las personas de dirección o con otras personas en realidad. ¿Qué es lo importante? Que para poder trabajar en equipo tienes que saber primero cuáles son las funciones que suelen tener los equipos de trabajo. Así que para comenzar, lo primero que vamos a hacer es una diferencia importante entre lo que es un equipo y lo que es un grupo. Cuando hablamos de un grupo nos vamos a referir a una cantidad de personas que pueden tener un objetivo en común, pero que no necesariamente trabajan de forma coordinada. Por ejemplo, las personas cuando esperan la micro. Cuando una persona espera la micro, junto con otras personas, no necesitan trabajar en conjunto, de hecho ni siquiera necesitan conocerse, pero están esperando un objetivo en común. ¿Cuál es ese objetivo? Finalmente, tomar la micro. Eso es un grupo. Muchas veces te va a tocar a lo mejor trabajar con personas que no has trabajado nunca en el establecimiento escolar. O sea, me explico bien. A lo mejor tú ya tienes tu equipo de trabajo con el que trabajas siempre. Pero para una ocasión especial, no sé, te toca trabajar con 2 o 3 personas más con las cuales nunca has trabajado. Y vas a hacer 1 o 2 tareas. Eso no se convierte en un equipo, eso es un grupo de trabajo. Un equipo tiene otras características. Por ejemplo, un equipo de trabajo es un equipo que trabaja de forma coordinada, pero que tiene una cantidad de tiempo trabajando. Por eso te digo, un grupo de trabajo es distinto a un equipo de trabajo. El equipo de trabajo necesita más tiempo de trabajar de forma conjunta. Otra característica de los equipos de trabajo, a diferencia del grupo, es que los equipos de trabajo van a tener distintas organizaciones. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de los sistemas? Muy bien. Acá también van a haber pequeños subsistemas. ¿Qué es lo importante del equipo de trabajo? Que persigan que persigan un fin en común. Por ejemplo, y tomando el ejemplo de aquí de un equipo de fútbol. En este equipo de fútbol existen las personas que son los delanteros, ¿verdad? Y ellos tienen la función de meter goles lo más que puedan. Después tenemos el medio campo, las personas que ahí hacen la jugada estratégica, etc. Y después tenemos las personas de la defensa, que son los que están encargados de que no metan goles. En un equipo de trabajo existen esas distintas funciones, pero cada una de las personas que están trabajando tienen que hacer lo mejor posible su trabajo sin perder el objetivo en común. Imagínate, por ejemplo, que las personas que están en la defensa dijeran, tenemos que ser los mejores defensas, no nos va a pasar ningún gol. Pero ellos por hacer su trabajo se olvidan que tienen que ganar el partido, entonces no les van a tirar los pases a las personas que están al medio campo o en la delantera. ¿Y qué pasa si las personas que están de delanteros se preocupan en meter goles, pero les da lo mismo que si la pelota se va hacia atrás o si les meten goles? Les va a dar lo mismo. En un equipo de trabajo todos tienen que hacer su mejor esfuerzo en el lugar que tienen que hacer su trabajo, etc. Pero con el fin en común, es decir, ¿para qué está conformado el equipo? A diferencia de un grupo, el grupo tiene un fin en común, pero no hay relación entre ellos. En el equipo tiene que haber una coordinación, tiene que haber un tiempo de trabajo. Entonces, teniendo eso en cuenta, los equipos se denominan equipos de alto rendimiento cuando son capaces de trabajar muy bien y cada vez mejor, mantener un rendimiento alto. Sin embargo, los equipos suelen tener 5 disfunciones que son típicas de todos los equipos de trabajo. Entonces, ponte muy atento porque te voy a mostrar 5 disfunciones que lo vas a ver en tu pantalla. Lo que te voy a pedir es que de estas 5 disfunciones puedas ordenar según lo que tú creas cuál sería la primera, porque hay un modelo que nos vamos a ver que se llama el modelo Lencioni, en donde nos va a decir que la primera disfunción es la base de una pirámide, la cual genera una segunda, tercera, cuarta, quinta disfunciones. Entonces mira la pantalla. ¿Cuál de estas disfunciones crees tú que es la base de todos los conflictos, de todas las disfunciones en realidad, que se generan al interior del equipo de trabajo? Tenemos por una parte los conflictos, falta de compromisos, falta de atención en los resultados, evitar las responsabilidades y finalmente la ausencia de confianza. Si pudiéramos armar una pirámide, ¿cuál crees tú que sería la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta? Te voy a pedir que le pongas pausa a este video y que pienses un ratito cuál podría ser el orden de estas disfunciones.
Muy bien, espero que hayas hecho este trabajo porque ahora lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a descubrir este modelo de las 5 disfunciones en los equipos de trabajo. Entonces, cuando tú estés trabajando en un equipo de trabajo y te des cuenta que no está resultando el trabajo en equipo, no estás logrando los resultados que debiera tener, vamos entonces, o sea, te hago la invitación para que revises qué está fallando. El modelo Lencioni, perdón, nos va a decir que la primera disfunción, que es la base de todos, es la ausencia de confianza. ¿Y por qué? Porque si no existe la confianza, entonces no va a existir nada en un equipo de trabajo. Ojo, no estoy hablando de una confianza de amistad, ni tampoco de que yo te voy a contar un secreto y tú no se lo vas a contar a nadie. Estamos hablando en el ámbito organizacional, en el ámbito de trabajo. Entonces nos vamos a referir a la confianza organizacional. ¿Ya? Te voy a explicar de qué se trata esta confianza organizacional. Primero, en una organización debiera haber una confianza que sea equilibrada entre las personas que tienen que hacer algo o no tienen que hacer algo. Entre las personas que tienen que hacer las cosas. Por ejemplo, cuando hay falta de confianza, una persona, en un equipo en realidad, donde las personas no confían en sí, no confían en darles tarea a la otra persona para que haga lo que tiene que hacer, es un equipo que no avanza. Dentro de un equipo tiene que haber confianza, es decir, yo sé que tú sabes hacer el trabajo, te voy a delegar, voy a ser capaz de delegar. El otro extremo, que también es peligroso, es cuando existe una falta de exceso de confianza. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas creen que la persona que tiene que hacer algo lo va a hacer como tú quieres que haga, como tú quieres que se hagan las cosas, perdón, o crees que la persona te entendió perfectamente. ¿Recuerda cuando vimos el tema de la comunicación? Muy bien. Muchas veces la gente no te entiende si no eres claro en la comunicación. Entonces tú piensas que la persona te entendió y dices, lo va a hacer tal como yo quiero que lo haga, pero finalmente no te entendió y tú por confiar mucho no revisaste que las cosas se hicieran bien. Entonces tenemos los dos problemas de la confianza, cuando hay una falta de confianza o cuando hay un exceso de confianza. Piensa ahora lo siguiente, ¿qué pasa por ejemplo si tu mamá te invita a dar una vuelta en el parque con los niños y te dice, ¿saben qué? Yo te voy a hacer un recorrido por el parque? ¿Confiarías en ella? Probablemente sí, porque es tu mamá, va a cuidar bien de tus nietos, seguramente conoce el parque y te va a hacer pasar un momento agradable. Después si tu mamá te dice, ¿sabes qué? Voy a hacer una rica comida y te llega la comida, ¿confiarías en esa comida que la hizo tu mamá? Probablemente también. Ahora, ¿qué pasa si tu mamá te dice, vamos a dar un paseo en auto y yo manejo? ¿Qué pasaría? A lo mejor ya no confiarías tanto si es que tu mamá no es una buena chofer. ¿Y qué pasa si tu mamá te dice, vamos a dar una vuelta en avión y yo voy a manejar? ¿Confiarías en ella? Si es que no es piloto, probablemente no. ¿Por qué te digo esto? Porque la confianza tiene que ver con el contexto. No hay personas, y escucha bien lo que te voy a decir, no existen personas que sean 100% confiables. Nadie es 100% confiable. Las personas son confiables en distintos contextos. Entonces, por ejemplo, tu mamá en el contexto de cocinar, de ser buena abuela, de ser buena madre, maravilloso. Pero a lo mejor como chofer de avión no es tan confiable. Y a lo mejor como chofer o no sé cómo se dirá, conductora de submarinos nucleares, probablemente tampoco sea tan confiable. Y eso es súper importante. La confianza tiene que ver con el contexto. Ahora, para construir confianza hay un dicho que dice lo siguiente. La confianza crece como palmera, pero cae como coco. ¿Qué crees tú que significa esto de que crece como palmera, cae como coco? Justamente, construir confianza es un proceso que tiene su tiempo, que se demora muchas veces, pero basta algo muy pequeñito para que se derrumbe igual que cuando cae un coco. Eso es lo primero que tienes que tener claro respecto de la confianza organizacional. Y tiene que ver justamente con eso, con la capacidad de predecir la conducta del otro, en base a la experiencia anterior. Porque si yo sé que la otra persona es débil en algo, o es fuerte en algo, yo ya sé a qué atenerme. Entonces voy a tratar de evitar que haga ciertas cosas y voy a confiar más en lo que sí hace. Vamos entonces a pasar ahora al modelo que se llama el modelo de la confianza organizacional. Y para eso te voy a contar una historia que en realidad fue verdad. Yo hace como, más o menos como en julio del 2019,
me tocó dar justamente esta charla. Y yo iba viajando en bus y venía una persona sentada al lado mío. El viaje en bus a Santiago es como más o menos como 1 hora y media desde acá, desde la misma región. Y la persona venía sentada al lado mío. Entonces yo venía escuchando todo lo que venía diciendo. Y te voy a contar toda la historia porque en realidad la escuché y alcancé a sacar muchos datos. El tema es el siguiente. Esta era una persona que tenía que, una pequeña empresa, y tenía que ir a hacerse unos trabajos a Guatemala. Ya era una empresa que tenía que ver con todo el tema de los residuos ambientales. Entonces tenían que ir a hacer un trabajo a Guatemala y necesitaba un equipo de 5 personas. Entonces estaba conversando con su amigo y su amigo le decía, ¿sabes qué? ¿Cómo te pareció la persona que te envié? Con lo que alcancé a escuchar. El tema es que esta persona necesitaba 5 personas y su amigo le había enviado una persona para trabajar. Entonces le decía que cuando llegó el amigo, que estaba recomendado por su amigo, lo primero que le llamó mucho la atención es que cuando se sentó, le preguntó si sabía hacer algunas cosas. Y él se dio cuenta, pero de forma inmediata, que el chico, el postulante en este caso, habían cosas que no sabía hacer. Pero te decía que sí sabía hacerla, porque le hizo 2 o 3 preguntas técnicas y le mintió. Después de eso, cuando empezaron a conversar, se dio cuenta que el postulante no sabía nada de la empresa. Y decía, pero ¿cómo? Le decía, si tú vas a un lugar a postular, tienes que saber algo del lugar donde vas a postular. Le decía, en realidad no sabía mucho de nosotros, de mi empresa, dijo. Y lo otro que le pasó, que también le llamó mucho la atención, es que fue poco claro con respecto de las cosas que sí sabía hacer. Lo que comentó él es que le hizo 2 preguntas técnicas y se dio cuenta que él las resolvió de una forma que no se hacía. Entonces dijo, esto ya me pareció raro. Entonces después cuando este chico se fue, él buscó ahí en Facebook, las redes sociales, y se dio cuenta que había sido despedido de muchos lugares. Entonces ya como que le dijo, no, en base a todo eso, lo que hablaba con su amigo, le decía, ¿y tú crees que yo voy a confiar en una persona con estas características? Primero dijo, me mintió, no fue sincero, no se involucró mucho en el tema porque ni siquiera sabía quién era yo, no tenía muchas capacidades porque le pregunté distintas cosas y no supo resolverlas bien, y finalmente había sido despedido de distintas partes, entonces no era muy creíble que hiciera el trabajo bien. ¿Por qué te cuento esta historia? Porque tiene que ver con los pilares de la confianza organizacional. Y aquí pon mucha atención porque los pilares de la confianza son justamente lo que van a sostener toda esta pirámide. Vamos a pasar entonces con el primer pilar de la confianza y tiene que ver con la sinceridad. ¿Recuerdan la historia? Este chico le mintió y no fue sincero. Y muchas veces es mucho más confiable una persona que diga, ¿sabes qué? Yo no sé hacer esto, pero enseño. A una persona que te miente. Muchas veces pasan en los equipos de trabajo que tú te das cuenta que la persona con la que estás trabajando no es sincero, tiene algunas intenciones ocultas. O incluso la gente se da cuenta de que tú no eres sincera. Y tienes ahí algo oculto, hay cosas raras. Te tengo mala, pero no te lo digo. Quiero hacer las cosas de una manera porque las sé hacer bien, pero no las digo. Me quedo callado, o te digo una cosa distinta, o la otra persona te dice una cosa distinta. Cuando falta la sinceridad en un equipo de trabajo, es un pilar fundamental de la confianza y finalmente de la convivencia. En el caso de la historia que te contaba, cuando la persona que iba a contratar a este chiquillo se dio cuenta que no era sincero, ya le dio mala espina. Segundo pilar, tiene que ver con las competencias. En esta historia que te acabo de contar, esta persona le hizo 2 o 3 preguntas técnicas y esta otra persona le respondió de una forma que no era la correcta. Y se dio cuenta que no tenía las competencias. Y dijo, si esta persona no es competente para hacer el trabajo, entonces yo no puedo confiar en él. Y eso también te va a pasar. A lo mejor van a haber situaciones en las cuales tú no vas a ser la persona que tiene más competencias para resolver una situación. Entonces la gente va a decir, si no tiene las competencias, mejor no lo hacemos hacer algo. O sea, no lo hacemos hacer eso. Lo interesante de las competencias es que si no tienes esas competencias, las puedes desarrollar, las puedes adquirir. Te doy un ejemplo. Si tú estás con otra persona, con otro inspector, y tienen que ir a resolver un problema en el grupo de curso, y tienen que ir a mediar un problema entre 2 alumnos.
Si sabes que tu compañero o compañera tiende a ser como alterado con las emociones, tiende a ser incluso un poco violento, seguramente no tiene las competencias para mediar un problema entre alumnos. Entonces, ¿tú confiarías en que esa persona lo va a hacer bien? Probablemente no. Cuando faltan competencias, es un pilar importante, muy importante. Después viene el tercer pilar. En la historia que te acabo de comentar, la persona que fue a la entrevista no se involucró con la entrevista. De hecho, ni siquiera sabía qué hacía la empresa. Imagínate qué pasaría si no sabe nada. La persona dijo, entonces este no está interesado. Voy a confiar en una persona que ni siquiera sabe a lo que viene. Probablemente no. Y en el caso del trabajo tuyo, puede ser que tú estés haciendo los trabajos, estés trabajando a full, cumpliendo las metas, involucrándote con el trabajo, con los alumnos, etcétera, pero tu compañero o compañera o otra persona del equipo de trabajo no se involucre mucho y como que haga las cosas a medias. Probablemente no vas a confiar en esa persona, porque las cosas ahí como que no está muy, le da un poco lo mismo. Y finalmente, el cuarto pilar tiene que ver con la credibilidad. En esta historia, cuando el personaje se fue, él lo buscó en Facebook y se dio cuenta que la historia que hay detrás de esta persona no era precisamente la historia de una persona confiable. Cuando doy este tema yo siempre digo lo mismo. Si tú vas a, por ejemplo, si eres mujer y vas a tener una pareja y resulta que la pareja te dice, ¿sabes qué? Te voy a tratar como una reina o vas a ser la mujer más feliz del mundo. Pero resulta que viene saliendo de la cárcel por violencia intrafamiliar y después de salir de la cárcel fue a pegarle a su expareja y llevó a sus niños y después llega y te dice eso. ¿Es creíble? ¿Qué tanta credibilidad hay detrás de esa persona? Probablemente no mucha. Lo más probable es que no sea mucha credibilidad. Estos son los 4 pilares de la confianza organizacional. Cuando no existe confianza, y aquí quiero hacer una aclaración, estos son los 4 pilares de la confianza. Cuando estos 4 pilares están funcionando, puede que haya confianza. Pero ¿cuál es la función de la confianza? La función de la confianza es que tú tengas la confianza suficiente con la persona que está frente a ti o con el equipo para mostrarte vulnerable. Es decir, saben chiquillos, esto yo no lo sé hacer. O saben chiquillos, esto me duele hacerlo porque me recuerda algo. Cuando la persona no tiene confianza, entonces los miembros, empieza a surgir una cierta invulnerabilidad que no es positiva. Porque si tú, por ejemplo, tienes que ir a conversar con una niña que fue golpeada y a ti ese tipo de situaciones te superan y te hacen sentir mal y no tienes la confianza para decirle al director o a un TP o a alguien que te mandó que eso a ti te afecta, como no tienes esa confianza vas a ir y lo vas a hacer, pero lo vas a hacer mal y en lugar de hacer un buen trabajo vas a hacer un mal trabajo. A lo mejor la niña en vez de quedar mejor, la supuesta niña, va a quedar peor y eso es complejo. Entonces cuando no hay confianza, la gente suele mostrarse de forma invulnerable. Y hay otro tema también que es interesante. Cuando existe confianza, yo soy capaz de decirte a ti que tengo un problema contigo. Y vamos a tener un enfrentamiento quizás, pero eso no va a afectar mi relación contigo. Por eso es que la confianza, la ausencia de confianza, va a generar la segunda disfunción, que tiene que ver con el temor al conflicto. Cuando hay confianza suficiente para decirte que no estoy de acuerdo contigo, podemos resolver el conflicto. Pero siempre y cuando haya confianza en que tú vas a recibir mi crítica y no te va a ir en contra mío. Los equipos que suelen tener confianza, que suelen no temerle a los conflictos, son capaces de poner los conflictos sobre la mesa y discutir sobre ellos. ¿Qué pasa cuando los equipos no suelen discutir y tratan de no tener estos conflictos? Se genera una armonía artificial, porque pareciera que todo está bien, pero en realidad hay problemas ocultos y tratamos de hacernos los locos, y nunca enfrentamos y hacemos que todo está bien y al final los problemas quedan siempre igual, no se resuelven. Entonces resulta que tú hiciste algo mal con el cuarto B, me pareció horrible lo que hiciste, pero para no tener problema contigo no te lo digo. Y seguimos teniendo problemas con el cuarto B, seguimos problemas y se mantiene a través del tiempo. Eso va a provocar la tercera disfunción, que se va a denominar la falta de compromisos. ¿Por qué? Porque cuando no existe el temor al conflicto,
y discutimos los temas, entonces yo me comprometo a hacer algo y tú te comprometes a hacer algo. Pero cuando hay temor al conflicto, entonces nadie se compromete porque los temas no se discuten. Entonces, como hay una falta de compromisos, se crea la ambigüedad. Porque hay un problema que hay que resolver, pero no sabemos cuál es el problema y nadie se compromete a hacer algo específico. Lo cual, a su vez, va a generar la cuarta disfunción, que es la evitar las responsabilidades. Y quizás aquí debiera decir evitar exigir responsabilidades al compañero. Porque bueno, en realidad la disfunción es evitar las responsabilidades. Los equipos que tienden a ser funcionales se exigen las responsabilidades entre ellos. Entonces, tú tienes que hacer algo y yo tengo que hacer algo. Y yo te exijo que tú lo hagas al mismo tiempo y tú me exiges que yo lo haga. Cuando existe esta disfunción, nadie se exige las responsabilidades. Y como yo no te exijo la responsabilidad a ti de hacer lo que tenías que hacer, yo tampoco, tú tampoco me exiges la responsabilidad a mí, entonces nadie hace nada. Nos evitamos las responsabilidades. Y eso va a generar estándares bajos. ¿Por qué? Porque, ¿recuerdas cuando te ponía este ejemplo análogo del equipo de fútbol? Imagínate que los delanteros no le exigen a los defensas. Cada uno hace su trabajo. Entonces el equipo va a funcionar muy mal. Entonces por eso son estándares bajos. Entonces no te exijo que hagas las cosas bien. Como tú no me exiges, yo no te exijo, nadie se exige. Sin embargo, todos queremos ser destacados y queremos decir, wow, él lo está haciendo bien. Entonces, queremos que la gente diga que uno lo está haciendo bien. Entonces aquí se va a generar la quinta disfunción, que son la falta de atención en los resultados. En los resultados del equipo. Te pongo el mismo ejemplo del equipo de fútbol. Entonces resulta que el delantero es el delantero estrella. No le exige responsabilidad a los demás, no se compromete con los demás, finalmente no se compromete con el equipo. Entonces se olvida de que el equipo gane. Lo que quiere hacer él es desarrollar una carrera como un futbolista genial, meter la cantidad de goles posible, lucirse, aunque el equipo pierda. Y es aquí que empieza a funcionar muy fuertemente lo que tiene que ver con el estatus y el ego. Y resulta que tú estás trabajando en un colegio y quieres ser reconocido como un inspector bueno o inspectora buena, tranquila, que cumple las cosas que tiene que hacer, que es capaz de hacer las cosas bien y que es reconocida por todo el mundo, bla, 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 bla. Pero no trabajas para cumplir los objetivos del trabajo en equipo. Entonces resulta que tú eres parte de un equipo de 5 inspectores y queremos que este año los inspectores sean capaces de cumplir tal y tal y tal cosa para que el colegio mejore. ¿Qué pasa aquí? Los inspectores tratan de lucirse y de hacerlo lo mejor posible, pero no tratan de que el equipo de inspectores logre los objetivos, sino que tratas de tú mostrar que lo estás haciendo bien. Estas son las 5 disfunciones típicas de los equipos de trabajo. Y recuerda muy bien el nombre de este modelo, el modelo Lencioni. Su creador se llama Patrick Lencioni y tiene un libro que justamente se denomina los 5 disfunciones de los equipos de trabajo, de los equipos de alto rendimiento. Ahora, lo que acabas de ver son 5 disfunciones que le ocurren a todos los equipos de trabajo. Pero los equipos de trabajo, a su vez, tienen un ciclo vital, es decir, pasan por ciertas etapas de maduración desde que nacen hasta que mueren. Y es lo que vamos a conocer ahora. El ciclo de vida de un equipo de trabajo. Para eso te voy a presentar otro modelo, que es el modelo que se denomina el modelo Tuckman. Si ves aquí, dice efectividad y aquí dice tiempo. ¿Qué es esto? ¿Y para qué te sirve en realidad? Te sirve porque cuando tú empieces a trabajar en un colegio, vas a insertarte en un equipo de trabajo. ¿Recuerda cuando hablábamos de la teoría sistémica? Pues bien, ahí en la teoría sistémica yo te decía que cuando un elemento entra a un sistema, el sistema es un sistema nuevo completamente. Cuando sale un elemento del sistema, el equipo es un equipo nuevo, nuevamente, es un equipo desde cero. Tú te vas a insertar a un equipo de trabajo. En el momento en que tú te insertes, vas a estar en un equipo totalmente nuevo. O sea, en un sistema nuevo. El equipo a lo mejor van a ser los de siempre más tú, pero el sistema ya cambió. Y en ese proceso que el sistema cambia, va a atravesar por distintas etapas. Siendo la primera, en el momento que llegas tú,
la etapa número 1, que se va a denominar el forming, que es la formación. Y en ese momento es el momento de la novedad, donde te reciben, donde te empiezan a dar la bienvenida, cuentan secretos, hay mucha buena onda, te empiezan a preguntar cosas, es todo muy bonito, es todo muy bonito, es todo muy genial. Y esa es la etapa del forming. Sin embargo, conforme van pasando los días y conforme va pasando el tiempo, empiezan a aparecer ciertas características en la forma de ser de cada uno. Y resulta que ese amigo que te recibió muy bien es medio copuchento para sus cosas. Resulta que la amiga que te recibió también es un poquitito mala leche. Y resulta que empiezas tú mismo a generar o tú mismo a generar ciertos comportamientos de rechazo con el otro, y esos problemas empiezan a complicarse, después se generan bandos donde tú empiezas a apelar al otro, la otra te empieza a apelar a ti, y empiezan a generarse problemas. En ese momento se llega a la etapa que se denomina el storming, la tormenta. En el momento de la tormenta es cuando el equipo entra en conflicto, ya, porque empiezan a aparecer las particularidades de cada uno, y tú sabes, es imposible que todos, por ejemplo, opinemos lo mismo. No opinamos lo mismo de cómo hacer las cosas. Pero también hay cosas personales que de repente te desagrada a alguien o alguien te agrada un poquito más. Finalmente yo creo que tú lo has vivido. El storming, la tormenta. Ojo, que esto no solamente pasa en los equipos de inspectores o de equipos del área de la educación. Esto pasa en todos los equipos humanos. Todos los equipos pasan por estas etapas. Y tienen que pasarlas porque son su etapa de vida natural. Por ejemplo, aquí fuera el nacimiento, aquí la adolescencia, aquí la edad adulta, etc. Cuando la tormenta se resuelve de forma positiva, es decir, los conflictos empiezan a ser un poquito ya menos, ya empiezan a acostumbrarse, ya no hay tanto roce, pasan a la siguiente etapa, que se va a llamar el norming o la normalización. Y en ese momento ya no hay tantos conflictos, sino que ya pueden llevarse un poquitito mejor. El equipo está empezando a madurar. Ahora, cuando el equipo empieza a madurar y empiezan a llevarse un poquitito mejor, en ese momento el equipo ya está casi maduro, prácticamente está maduro. Y llega a la última etapa, el performing, en donde el equipo ya empieza a trabajar bien. Desde el forming, storming, norming y performing, pasa en distinta cantidad de tiempo, dependiendo de cada equipo. Sin embargo, de aquí para adelante hay tres opciones en realidad. La primera es que el performing siga y cada vez empiecen a funcionar mejor. La otra opción es que entre o salga un miembro nuevo y esto comience nuevamente desde cero. Forming, storming, norming y performing. Y la otra opción es que, por ejemplo, pase algo que el equipo simplemente se termine, muera. Porque hubo un cambio, porque el equipo se disolvió, porque el colegio se cerró, porque cualquier cosa. Entonces, lo dejamos hasta acá. Recuerda, puede que el equipo siga funcionando mejor, que vuelva a cero o que muera. ¿Para qué te sirve saber esto? Para, primero, prepararte a la tormenta. Porque si ingresas a un equipo nuevo, te va a pasar que van a pasar por la tormenta. Entonces, empieza a analizar a la gente y empieza a ver cómo empiezan a surgir los problemas y cómo los puedes manejar. Pasar de la tormenta al norming no es mágico. Aquí tienen que resolver cosas, ¿ya? Y te sirve harto adelantarte a eso. Y también te sirve cuando tú tengas que entrar, por ejemplo, a otro equipo o ver a otro equipo donde que están en tormenta. La gente no sabe que es una etapa natural de los equipos de trabajo. Entonces piensan que siempre van a estar mal, o que llegó alguien distinto, mala leche. Puede ser que sí, pero por la tormenta todos los equipos pasan. Hace un tiempo atrás, cuando estaba dando este mismo contenido, una persona me dijo: oye Lenin, pero sabes que yo tengo un problema con mi equipo. ¿Qué problema? Resulta que nosotros siempre pasamos del norming y volvemos al storming. Estábamos norming y storming. Entonces, ¿qué puede ser? Yo le decía que lo más probable es que en el storming no hayan resuelto lo que tienen que resolver. ¿Por qué? Porque si nos vamos atrás, tendríamos que revisar qué pasó que no pueden resolver los problemas. Y lo más probable es que no estén conversando bien para poner los problemas sobre la mesa. Es decir, debe haber algún problema en los pilares de la confianza. Porque si no están conversando los problemas, significa que están
teniendo temor al conflicto. Obviamente que eso fue una hipótesis, habría que ver cómo funciona cada equipo, pero para pasar por cada una de estas etapas tienen que ver dónde puede estar, cuál disfunción puede estar asolando a tu equipo de trabajo. Eso ha sido lo que tiene que ver con las 5 disfunciones típicas de los equipos de trabajo. Te voy a pedir que anotes en tu hoja todo lo que acabas de ver y que cada vez de ahora en adelante que veas algún grupo de trabajo, ya sea grupo de catecismo, grupo de junta de vecinos o cualquier grupo, seas capaz de identificar primero cuál de las disfunciones puede estar metido en ese equipo de trabajo y lo otro en cuál de las etapas del modelo Tuckman está cada uno de estos equipos.